Datos recientes a nivel internacional y nacional han alertado de un aumento significativo de los casos relativos a acoso sexual online de niños, niñas y adolescentes, aprovechando en los últimos meses un mayor uso que estamos haciendo la población en el confinamiento. Y bueno, pues este tema ha generado que la Federación de Asociaciones contra el Maltrato Infantil, FAPMI, haya iniciado una campaña de sensibilización. Se titula Navega con seguridad y alerta sobre estas situaciones que pueden estar viviendo nuestros hijos e hijas. Vamos a hablar con la presidenta de FAPMI, con Carme Tello, de esta iniciativa. Creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, François. Bueno, para situar a los oyentes, exactamente qué podemos considerar como acoso sexual, violencia sexual online hacia niños y jóvenes. Mira, tal como hacemos en nuestra campaña, hay toda una serie de actividades que se dan en online que consisten en acosar y provocar en menores de edad actividades sexuales ajenas a la sexualidad normal. Vale, entonces podríamos pensar que a lo mejor alguien, un adulto, que se hace pasar por un niño de una cierta edad, una niña, y que a lo mejor pide, cuando ha contactado con estos chavales, pues una foto de tipo sexual, un vídeo, ¿podría ser considerarse? Esto podría ser, pero fíjate una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo, también como federación, que aparte del acoso producido por adultos, se está haciendo, está detectando que hay un acoso también por los mismos chicos menores de edad, entre 14 y 18 años, lo cual resulta como muy peligroso y muy preocupante. Y que está muy relacionado con el acceso indiscriminado a páginas pornográficas por parte de menores de edad. Con lo cual se está dando una visión del sexo absolutamente operativa y fuera de la etapa evolutiva sin tener en cuenta los afectos. Es decir, resumiendo, podemos decir que el abuso, el acoso se daría tanto por personas adultas como por menores, siendo desde nuestro punto de vista muchísimo más grave el acoso que se está produciendo por parte de los mismos menores. Ese sería otro interesante tema, debatir, ¿no? Exactamente el efecto que está haciendo esa pornografía en jóvenes, ¿no? Que acceden a ella de manera bastante libre, porque lo tienen muy fácil en el ordenador y que todavía a lo mejor no tienen discernimiento, ¿no? Sobre lo que están viendo y que a lo mejor eso es una ficción y que no tienen que verlo como algo real. Bueno, es una forma de sexualidad, pero no es la información sexual que deberían tener a determinadas edades. Porque piensa François que las etapas evolutivas marcan también las etapas del desarrollo psicosexual. Y no nos podemos quedar solamente en lo sexual, es decir, en lo biológico, sino que también tenemos que tener en cuenta la evolución psicológica de los aspectos sexuales evolutivos. Para preparar esta conversación he estado mirando por internet algunos datos y me ha llamado la atención, por ejemplo, que los delitos sexuales en internet afectan en un 87% a niños, niñas y adolescentes, un colectivo pues obviamente con menos recursos, ¿no? Para enfrentarse a esta situación. Exactamente, porque no están preparados psicológicamente para poder encararlos. Con lo cual son víctimas y presas muy fáciles. ¿Cómo se acerca un delincuente sexual a nuestros hijos o hijas en estas situaciones? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un periodo de seducción, que es lo que importa, porque claro, la gracia está en hacer el enganche. Está mal dicho esto de que la gracia está, pero esto un poco para que entendamos gráficamente qué es lo que quiero decir. Hay una etapa de seducción, con lo cual el niño, la niña, el adolescente entra y una vez queda enganchado es como si quedase atrapado en una red de araña y poco a poco va cayendo en las demandas que hace el agresor sexual. Con lo cual puede llegar al punto en que una vez está enganchado, no solamente entre en reproducir actividades sexuales propias, sino que se preste al chantaje de que proponga a otros niños y niñas de su edad que entren en esta rueda de abuso sexual. Es decir, que digamos habría varias formas, ¿no? Sexting, sextorsión, chantaje, grooming.
pérdida de Exacto. control sobre las publicaciones, ¿no? Porque claro, esas fotos que se han enviado, esos vídeos, las tiene el delincuente sexual y puede utilizarlas para uso propio, compartirlas con otra gente. Claro, lo que tienen que tener en cuenta los niños, niñas y adolescentes es que una vez se ha colgado en la red, esto es para toda la vida. Es muy difícil que pueda salir de esta información. Ujú. Y entonces a veces la primera etapa de la seducción pues son fotos aparentemente inocentes, pero hay que tener en cuenta de que ninguna foto sexual o con contenido sexual, por muy light que aparentemente parezca, es inocente y que esto puede traer consecuencias muy graves porque una vez está en la red la puede ver cualquiera y puede ser usada de forma fraudulenta. Ujú. Voy a dar otros datos, si me lo permite, Karma. El 16,5% de niños, es decir, dentro de las denuncias que se han realizado, el 16% eran víctimas niños y adolescentes varones y el 80% niñas y adolescentes mujeres. Y también otro dato que me ha llamado la atención, 818 denuncias en 2019 relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad en España, en Internet. Sí, sí, es así. Son unos datos que a mí me parece que ilustran mucho lo que estamos diciendo, ¿no? Ujú. Y estos son los datos que tenemos registrados, con lo cual ahí sería la punta del iceberg de lo que no está registrado. Porque piensa que lo que resulta muy difícil es a veces el que el niño, la niña o el adolescente que está sometido a ese tipo de chantaje lo pueda verbalizar. Ujú. Muchas veces por miedo, otras veces por vergüenza o por culpa. Ujú. Con lo cual yo diría que estos datos serían la punta del iceberg. ¿Qué estrategias podríamos tener para poder enfrentarnos a esta situación? Por ejemplo, lo primero, detectar si a lo mejor un familiar joven en nuestro entorno, hijo, hija, sobrinos, puede estar siendo víctimas de esta situación. Mira, hay una cosa que a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta y es que cuando están sometidos a esta situación, normalmente van a presentar cambios conductuales. Con lo cual, lo que sí que es muy importante es que estemos atentos al tipo conductual que modifique en un momento determinado. Y sobre todo si es brusco, es decir, que pasa de una persona que es desinhibida a inhibición, que presentan síntomas de ansiedad, que presentan trastornos de conducta aparentemente sin ningún tipo de causa-efecto, esta sería una posible detección. Es decir, los cambios bruscos de conducta o emocionales. Ujú. ¿Algún otro cambio que podríamos detectar? Básicamente yo creo que estos son los cambios que más a la vista pueden detectarse, Ujú. porque piensa que funciona mucho el tema, como decíamos antes, del secretismo por el miedo a la vergüenza, a la culpa o sencillamente a las amenazas, ¿no? Es decir, si dices algo, va, vamos a enviar todos tus vídeos a tus padres, a tus amigos, etcétera, ¿no? Ujú. Cuando en realidad lo van a hacer de todas formas, ¿no? Ujú. ¿Y qué podríamos hacer para hablar con nuestros hijos, hijas de esta situación? ¿Qué consejos les podemos dar? A ver, yo creo que hay una cuestión que es muy importante y es que los padres, sobre todo cuando estamos hablando de menores y de menores de 16 años, es que sepan exactamente en qué webs están metidos. Y que tengan cuidado con una cosa que es muy importante y es que los ordenadores no tienen por qué estar dentro de las habitaciones, especialmente porque es muy fácil de que se ponga en marcha la cámara web sin que el menor lo sepa y pueda detectar situaciones de intimidad de este menor sin que él sea consciente. Ujú. Yo creo que los padres, sin entrar en una situación paranoica de control, para decirlo de alguna manera, sí que tienen que estar cuidadosos de saber con quiénes se atienden sus hijos y en qué páginas web están metidos sus hijos. Yo creo que es una responsabilidad de los padres y que muchas veces se interpreta mal el preservar la intimidad de los hijos. Los hijos pueden tener intimidad, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces un exceso de preservar, entre comillas, esta intimidad puede dar lugar a situaciones de muy difícil solución. Ujú. Y entonces, si una vez el padre o la madre ha detectado que hay un grooming,
no se tiene que poner nervioso, tiene que ser solidario con el hijo, decirle que no se preocupe, que ellos estarán a su lado y estarán a su lado para protegerle, y ponerse en contacto con el teléfono del menor o con las fuerzas de seguridad, ya sea la Guardia Civil o la policía de las autonomías, el Xarxa, Ujú, Mossos d'Esquadra, ujú, porque lo que sí es cierto es que a través del IP se puede controlar perfectamente desde dónde se está haciendo este tipo de grooming. ujú. Entonces, como decía, tranquilizar al hijo o la hija, desculpabilizar y denunciar el caso a la Guardia Civil o a Mossos d'Esquadra, el Xarxa o Policía Nacional. Ujú. Veo que una de las cuestiones básicas es hablar con los hijos. Básicamente, yo Y- creo que es importante hablar con los hijos, porque es una forma de desculpabilizarlos, de que pierdan el miedo, de que sepan que estamos solidarios a su lado y de que pase lo que pase, siempre los vamos a apoyar. Ujú. Bueno, vamos a recordar ahora que lo ha citado el número de ese teléfono de atención al menor que, según he visto en internet, es el 920-2010. Este es un teléfono a nivel nacional que, por otro lado, no deja rastro en la factura por si queremos notificar o los hijos quieren notificar esta situación, ¿no? A las autoridades, por así decirlo. Por supuesto, como decíamos, también es importante denunciar, ¿no? Cuando se ha sido víctima de una situación como esa sextorsión o un grooming, ¿no? El notificarlo para que las autoridades puedan acudir y ver esa IP de donde han salido esos mensajes. ¿Algún otro consejo más que podamos dar a progenitores? Yo creo que lo que los progenitores no tienen por qué espantarse de las redes. Las redes están ahí y lo que es importante es saberlas utilizar. Entonces, el tema de utilizar las redes no empieza cuando el niño tiene 10 años, empieza mucho antes. Porque si usted se ha fijado, los niños desde pequeño tienen una tablet o tienen un teléfono móvil con el que juegan. Uh -huh. Y es muy fácil entrar en determinadas páginas. Con lo cual, yo creo que la educación empieza desde muy pequeños y la educación consiste en aprender a usar bien las redes sociales. No es un problema de prohibición, sino un problema de buen uso. Uh -huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Es peligroso utilizar una moto de gran cilindrada? No. Lo que pasa es que usted no le daría una moto de gran cilindrada a un niño de 14 años, sino que él se lo enseñaría a usar Uh -huh. para que cuando tuviera la edad para poderla usar, la pudiera usar sin ningún tipo de peligro. Uh -huh. Entonces, no tengamos miedo de las redes, aprendamos a usarlas en su justa medida. Bueno, pues muchos interesantes reflexiones e interesantes consejos para poder, bueno, pues utilizar mismamente este verano, ¿no? Que a lo mejor tenemos un poco más de tiempo libre y podemos hablar con los peques de la casa, con los adolescentes, de esas situaciones que se pueden encontrar en el uso de las redes sociales, de internet, ¿no? Cuando están en su tiempo de ocio. Karma Tello, que recordamos es presidenta de la Federación de Asociaciones contra el Maltrato Infantil, FAPMI, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esta campaña que recordamos se llama Navega con Seguridad. Muchas gracias por darnos voz para poderla explicar a todo el mundo. Ha sido un Gracias, placer. Feliz François. verano. Hasta luego.